ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Muy buen mediodía, ¿cómo le va? Nicolás. Hola, ¿qué tal? Ahí se escucha perfecto, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá tratando de entender en qué periodo estamos en esta cuarta ola, según dijo Fernán Quirós, y hacia dónde vamos y cuánto va a durar esta ola. Bueno, estamos hace 7 semanas en una cuarta ola de dimensiones muy importantes, que en las últimas 3 semanas empezó a reducir la velocidad de crecimiento. Veníamos subiendo hace 3 semanas atrás, aumentamos un 100% la cantidad de casos por semana, y luego pasamos a 40, 20%, y cada vez está aumentando menos. Aparentemente, si esto no tiene ninguna alteración, podríamos estar llegando al pico de esta ola en esta semana o los próximos días de la semana próxima, y a partir de ahí esperemos que se empiece a observar el descenso. Lo importante que, como decías recién vos, aún a pesar de que tenemos muchos casos, que todos vemos que hay casos cerca de todos nosotros, no ha aumentado la internación en terapia intensiva y no han aumentado los fallecimientos, producto entonces de la fortísima inmunización que nos encontramos, que tenemos por la campaña de vacunación que hay en nuestro país. Nicolás, Sandra y Helka soy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Quería preguntarte primero, hablar en primera persona, no por egoísmo, sino porque me pasó que me vacuné y a los 6 días me dio positivo. De todos modos, lo cursé con muchos síntomas, pero como una gripe, ya estoy acá. Pero lo que quería preguntarte es porque se está diciendo que no todo el mundo se hisopa o no todo el mundo se testea. Entonces, ¿cómo se puede evaluar la cantidad de casos que hay? Claro, en este momento lo que hay que hacer es distinto a lo que había que hacer en el año 2021 y 2020. No es importante que identifiquemos cada caso, si lo que tiene es coronavirus o alguna otra enfermedad respiratoria. Lo importante, ¿por qué? ¿Por qué no es importante esto? Porque nosotros tomamos esa medida de buscar cada caso, porque lo que queríamos hacer era reducir la velocidad de los contagios. ¿Y por qué reducimos la velocidad de los contagios? Porque muchos contagios juntos producían muchas internaciones que pueden colapsar el sistema de salud o aumentar los fallecimientos. Eso no se está viendo ahora, entonces no es necesario que nosotros identifiquemos a cada persona para pedirle a sus contactos estrechos que se aíslen y que no contagien a otras personas y cortar la cadena de contagios, que era lo que buscábamos en las horas anteriores. Entonces no hay que hacer testeo caso por caso. ¿Cómo hacemos para saber la cantidad de casos absolutos? Bueno, no la sabemos. Lo que podemos saber es el flujo de la epidemia, y lo hacemos en función de unidades centinelas, que son unidades que tenemos nosotros que hacen la vigilancia epidemiológica, y tomamos muestras y podemos evaluar cómo está el flujo en el territorio de la provincia de Buenos Aires. En todo el país sucede lo mismo. Pero entonces, ¿qué hace la persona cuando comienzan los síntomas? Eso es lo más importante que hay que dejar muy, muy en claro. Sí. Una persona que no tiene un factor de riesgo especial y que no está internado por síntomas compatibles con un COVID, es decir, la enorme mayoría de todos los que se contagian, cuando empiezan los síntomas lo que tiene que hacer es quedarse en casa, como pasa con cualquier síndrome gripal que podría contagiar a otros, por un periodo de hasta 5 días si está vacunado. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los primeros 2 días tiene síntomas y hay un tercer día, supongamos tiene el primer y segundo día tiene síntomas, pasan 24 horas sin síntomas, ahí puede volver a retornar sus actividades, y si no, hasta que se cumplan 5 días y sigue sintomático, tiene que quedarse en casa, cuidarse, sobre todo no exponerse a lugares cerrados con mucha gente, y los 5 días restantes hasta llegar a los 10 días tienen que ser días de mucho cuidado, días donde use todo el tiempo el barbijo. Puede ir a trabajar pero con barbijo. Sí, y bien usado, que cubra nariz, boca y mentón, y ventilación. Y tratar de no estar cerca de personas de riesgo. Si en el trabajo que uno tiene una persona añosa, bueno, no ir a trabajar a ese lugar, estar en otro ambiente para no, por el riesgo podría llegar a contagiar. No salir en los contactos estrechos, es decir, si yo convivo con alguien que tiene síntomas, si tiene que quedar en casa, yo sí puedo ir a trabajar. Y lo mismo con la escuela, no mandemos a los chicos con síntomas de resfrío, diciendo seguro que es un resfrío, que no es un COVID. Es lo mismo cual sea la causa. Si es un resfrío de otros virus que están circulando o por COVID, lo que hay que hacer son 5 días de aislamiento. Es resguardarlo. Por otro lado, hay una información, me comuniqué hoy con ANMAT respecto de un título porque decían, bueno, van a aplicar vacunas vencidas. El título es fuerte, temerario. Luego ANMAT me explica que en realidad es la extensión de la vida útil respecto de la estabilidad del producto y con corroboración de los laboratorios. ¿Esto es así? Totalmente. Lo que sucede es cuando se hace una emergencia, como se hizo todo en esta pandemia, se es muy conservador y cuidadoso con los plazos. Se dan plazos muy cortos, porque todavía tenemos que evaluar la estabilidad en el tiempo. Para no perder con un medicamento, también lo que se hace es
tenerlo mucho tiempo, evaluar la estabilidad, y a partir de ahí uno sabe cuánto tiempo es estable para poder ver la fecha de vencimiento. Acá no podemos esperar, porque la vacuna salvaba millones de vidas. Entonces salieron a la circulación y se puso el plazo mínimo. Pero a medida que se iban pasando los meses, íbamos evaluando la estabilidad. Entonces todos los laboratorios y las agencias reguladoras, con los estudios de estabilidad al paso del tiempo, extendieron las fechas de vencimiento. No están vencidas las vacunas, simplemente se corrigió la fecha de vencimiento en virtud de los datos científicos que ya se pueden recabar. Kreplak, ¿está yendo gente de la ciudad de Buenos Aires a vacunarse a la provincia? Sí. Porque muchas veces pasa que se te vence, o sea, pasan los 4 meses desde la tercera dosis, te mandan que ya te tendrías que vacunar, pero cuando entras en la ciudad de Buenos Aires no hay turno en ningún lado. ¿La provincia sigue vacunando igual, aunque no vivas en la provincia, a todas las personas? Sí, desde el verano nosotros implementamos el programa de vacuna libre y federal. Esto quiere decir que sin turno y para cualquier habitante del mundo, de nuestro país y del mundo en general que quiera vacunarse. Tenemos un sistema de información integrado en nuestro país, entonces si uno se vacuna una dosis en capital, una dosis en la provincia, todo se carga en el Omnivac, que es a nivel nacional, así que no se pierden los registros. Y nosotros lo dijimos siempre, cuando hablamos de la integridad epidemiológica del AMBA, por ejemplo, lo decíamos en serio. Entonces yo necesito que una persona que viva en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires esté vacunada, porque el fin de semana se va a ir a pasarlo a la provincia de Buenos Aires, porque va a trabajar seguramente al lado de un bonaerense, así que tenemos que cuidarnos todos y ser solidarios. Estamos muy orgullosos. 1.800.000 personas se han vacunado, o aplicaciones, 1.800.000 aplicaciones se han dado de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires en las vacunaciones provinciales. Bien, quiero que escuchemos juntos, si le parece, un tema que ayer evaluamos, que escuché también al titular del INCUCAI, una propuesta insólita por momentos, distópica para mí, que es proponer un mercado libre de órganos, venta de órganos en la Argentina por parte del libertario Milei. Lo escuchamos. Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? Porque, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces, como hay un doble estándar, o sea, para que el Estado, digamos, me esclavice, entonces sí, ahora digo, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, digo, ¿cuál es el problema? Es curioso el doble estándar también del propio Milei, porque por un lado se opone justamente al IVE, interrupción voluntaria del embarazo, pero por otro lado habla de la propiedad de los cuerpos. ¿Cómo lo evalúa usted? No, bueno, primero lo que dice es mentira, no hay estudios que digan eso, porque es todo lo contrario, eso que dice el estudio de Estados Unidos. Es como decías vos, parece una distopía, es bastante violento escucharlo. Una locura. Es violento escucharlo. Nosotros, los que nos dedicamos a la salud, trabajamos en un tema que es muy sensible, la procuración de órganos, los trasplantes, son temas muy delicados. Argentina tiene un esfuerzo extraordinario en esto. Pensemos en la familia de los trasplantados, pensemos en la familia de los que están ahora en la lista de espera esperando que pueda un familiar salvarse la vida con un órgano, y que viene una persona que no sabe nada de nada, que dice barbaridades balbuceando, de que solamente mancilla a la solidaridad, a los trabajadores de la salud, a las personas que están esperando un órgano, a los solidarios que han donado los órganos de los seres queridos que han perdido, o aquellos que órganos en vida han podido donar para salvar vidas de otras personas. La verdad que me parece violento, absolutamente fuera de lugar, una burrada, por lo demás, una burrada absoluta, que no sabe nada de lo que está hablando, y totalmente cruel. Me gustaría que se lo diga en la cara a cualquiera de las personas trasplantadas, porque realmente me parece que es de un nivel de violencia y de absurdidad, digamos, no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad en nuestro mundo. El problema es que es diputado nacional. Una duda que tengo desde que escuché, bueno, desde antes, pero con esto de Milei ya me supera. Para ser diputado, ¿te hacen algún examen físico y psicológico como se hace para otros trabajos? Entiendo que no, porque es elegido por el voto popular. Sí, que me parece correcto, pero tiene que haber cierta idoneidad física y psicológica, digo, ¿o no? Y es la democracia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo preocupante de esto es que
terminan teniendo una participación en medios de comunicación, quizás jugando al consumo irónico o al absurdo, pero finalmente, bueno, tienen responsabilidades institucionales. Que lo diga una persona, un vecino cualquiera, es delicado, que diga una barbaridad así, habría que ayudarlo a que recorra un servicio del Garrahan, del Hospital del Cruce, del Ludovica de La Plata, hospitales que hacen trasplantes, donde están los chicos esperando los órganos, y a ver cómo hace para decir eso conociendo la realidad, pero que lo diga un diputado es realmente preocupante. Yo no sé cuáles son las normas de funcionamiento de las cámaras, si existen disciplinas al respecto de esto, pero de los que estamos en salud, de los que nos dedicamos a esto, nos parece uno de los absurdos, una de las situaciones más violentas y que más nos sacan del contexto real, gente que se esfuerza muchísimo para poder salvar vidas, y que digan estas cosas es totalmente alarmante. Aunque todos suponemos que no puede pasar de esta situación como más bien llamativa para conseguir un título, si se instala un sentido común sobre esta aberración, me parece que retrocedemos muchísimo como sociedad. Estamos hablando con Nicolás Crepla, que es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Lo corro por un instante de su temática principal para preguntarle respecto de qué pasa cuando María Eugenia Vidal, que fue gobernadora 4 años, critica el abordaje de la pandemia, el cierre de escuelas durante la pandemia y ahora también augura que la inflación va a seguir creciendo en nuestro país. ¿Qué pasa desde el propio territorio donde gobernó Vidal? Bueno, lo que sucedió con el sistema sanitario en el gobierno de Vidal fue realmente muy preocupante. Tuvo un abandono de todos los hospitales, pero no solo de la estructura de edilicio, la inversión en tecnología, sino también de la incorporación de trabajadores. No incorporó gente durante años, entramos y teníamos un déficit de miles de trabajadores que tuvimos que cubrir a gran velocidad para poder atender. Teníamos colas de espera, de cirugías tremendas, hospitales en estados deplorables. Con eso tuvimos que dar cuenta de la pandemia. Fue realmente... hubiéramos tenido una buena gobernadora en situaciones de la ciudad distintas. Que hay hospitales terminados, ¿no? Que estaban listos para inaugurar y que no los quiso hacer. Obras que se puso a hacer en hospitales que luego abandonó. Entonces quedaron muchísimos hospitales con pabellones cerrados, con quirófanos cerrados. Realmente fue un desastre. Lo mismo con las escuelas, ¿no? Que hable de las escuelas. Bueno, es insultante incluso la memoria de los docentes que hemos perdido en esas tragedias por falta de infraestructura. Habla del cierre de las escuelas descontextualizado en la provincia y en muchas partes del país. Las decisiones de cerrar escuelas fueron decisiones basadas en situaciones epidemiológicas. Y después mienten, porque por verdad se empieza a instalar de vuelta. Cuando hubo apertura por la cuestión judicial en la ciudad de Buenos Aires, hubo un incremento muy significativo de los contagios. Y la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad de contagios y fallecimientos muy superior a la provincia de Buenos Aires, que tiene, por supuesto, menos condiciones de infraestructura para poder dar cuenta de la situación sanitaria. Es decir, si aún con todas las condiciones de infraestructura que tiene la ciudad tuvo mucho más fallecidos, entonces es que el manejo fue peor. Y una de las cosas por las cuales fue peor fue porque expuso más a la población por tener las escuelas abiertas en pleno pico de la segunda ola, que fue el momento donde más cantidad de internaciones y de casos tuvimos. Otro tema que no tiene que ver con su especialidad en el Ministerio de Salud, pero que habla también de un punto político luego de muchas divergencias, por lo pronto en el oficialismo. Hoy por la tarde va a haber un acto público con el presidente y la vicepresidenta. ¿Es un nuevo comienzo? ¿Es un compás de espera? ¿Es un prepararse para el año que sigue, que es un año electoral? Seguro que es muy importante porque además estamos hablando de algo que es muy importante como YPF, que tiene que ver con la soberanía económica y energética en un país que la necesita para poder tener industrialización. Así que en ese contexto, en ese acto es muy importante que esté todo el frente de todos acompañando y a partir de ahí construir las bases de las discusiones necesarias para el proyecto de país que tenemos que profundizar. No se puede volver para atrás ni a los planes de cierre del Estado, de cierre de ministerios, como dicen desde la oposición, ni al absurdo distópico de estos otros personajes. Tenemos que seguir construyendo la alternativa que haga que nuestro país tenga una vida mejor y bueno, es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero seguramente hoy es un paso más para poder consolidarlo. ¿Se puede hablar de reencuentro hoy, Kreplak? No lo sé, yo tampoco sé si hay falta de encuentro. Lo que sí me parece que es importante que haya ámbitos, diálogos y sobre todo políticas que demuestren el proyecto popular, digamos, que hable sobre todo para nuestra base, la base electoral del peronismo, que son sobre todo los sectores más postergados. El peronismo es para todos, es para los 47 millones de argentinos.
pero especialmente para aquellos que más necesitan. Claro, habida cuenta, hablo del mismo distrito de Provincia de Buenos Aires, de las declaraciones de Andrés el Cuervo Larroque, digo, la tensión también fue entre distritos. Nación, si bien marca el rumbo económico de todos, luego impacta en cada una de las localidades, en este caso del distrito de la Provincia de Buenos Aires. Por eso digo, me parece que hay o mucho por hablar o mucho ya hablado. A mí lo que me anticipan es que no hubo encuentro físico, no hubo un café de por medio entre el primer mandatario y la vicepresidenta, pero a la vez me aclaran que está todo bien. Es muy amplio el todo bien. Hice tras 2 o 3 repreguntas que quedaron sin responder, como es más que lógico. Pero digo, ¿hay diferencias de enfoque o de ritmo? Hay algunas diferencias de enfoque, eso se ha quedado bastante manifiesto. Y hay diferencias de ritmo, que eso es natural en un frente. Lo que es importante es que el frente exprese todas las partes del frente. Que exprese los ritmos, las voluntades, los proyectos de todas las partes, y sobre todo porque estamos viendo que si bien mejora la situación económica, vivimos 4 años muy difíciles, 2 años de pandemia realmente muy difíciles también, y está mejorando la situación económica, pero hay aspectos indispensables a solucionar, como la inflación, que si no termina impactando, sobre todo en los sectores, insisto, los más postergados, que tienen más impacto, que les cuesta más la inflación. Entonces, hay muchas cosas que son necesarias corregir entre todos. Esto, que haya un acto con todos juntos, es importantísimo. No se resuelve nada ahí, pero sí es un paso más, porque eso es un buen augurio. Kreplak, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes un abrazo. Nicolás Kreplak, que es ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.